Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Zacarías, y volvemos al capítulo 10. Y estamos dedicando bastante tiempo a este capítulo porque lo consideramos de mucha importancia. En nuestro programa anterior consideramos lo que decía el versículo 6, y vamos a continuar desde allí. En este capítulo hemos podido apreciar dos cosas tremendas que son pertinentes para nosotros en el presente. Una de ellas es el aumento del interés en lo sobrenatural y lo que es satánico. Creemos que es necesario hoy probar a los espíritus como nunca lo hemos hecho antes para ver si son de Dios. Esa fue una advertencia porque eso es exactamente lo que envió a Israel a la cautividad, el apartarse de Dios y el volverse a esas cosas. Y siempre existe el peligro de prestar demasiada atención a lo demoníaco en lugar de prestar atención a lo divino. Inmediatamente después de presentar esto, Zacarías habla de la venida del Señor Jesucristo, quien sería la piedra angular. Y vimos en el programa anterior que Él iba a ser esa clavija, ese clavo que nos iba a mantener en la fe. Y también Él es el arco de guerra. Él llegará algún día a dominar la injusticia y a establecer su reino sobre la tierra. Mientras tanto, Dios dice algo en cuanto a la nación de Israel, y quizá usted quiera observar nuevamente lo que dice el capítulo 5 de Zacarías, donde ellos estaban edificando este templo, y un remanente muy pequeño de las 12 tribus regresará. Ahora usted quizás se pregunte, ¿cómo es que sabemos esto? Bueno, note usted que él vuelve a decir lo que ha dicho ya varias veces. Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José. En lo que se refiere a Dios, no hay 10 tribus perdidas. Él dice, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Este es el remanente de todas las tribus que han regresado, porque una delegación había venido desde Betel, y esa era una de las capitales del reino del norte. Ahora, ¿por qué Dios va a proteger a esta gente durante este intervalo? Bueno, Él lo explica claramente. Porque de ellos tendré piedad. ¿Cómo fuimos salvos usted y yo, amigo oyente? Bueno, no fue por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él es rico en misericordia, y ha tenido que tener mucho de esa misericordia para salvarme a mí, amigo oyente. Quizá Él no haya tenido necesidad de tanta misericordia para salvarle a usted, pero Él es rico en misericordia, Él tiene abundancia de misericordia. Y esa es la fase en la cual Él va a ayudarle a ellos, ya que ellos han regresado, y les advierte nuevamente en cuanto a volverse a la idolatría y aquello que es sobrenatural, aquello que es satánico, no solo superficialmente, sino en su totalidad. Ahora Dios dice que Él los guardará durante este período. Y eso lo lleva a uno al período que hemos denominado el período intertestamentario. Muy pronto vamos a estar estudiando el libro del profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y cuando terminó de escribir Malaquías, Dios dejó de transmitir. Él no transmitió por unos 400 años. Y entonces tenemos ese período interino. Ahora, en ese período interino, ellos probablemente sufrieron mucho más como nación que en cualquier otro tiempo, excepto tal vez durante la época de Hitler y el régimen nazi en Alemania. Y esta gente ha sido preservada a través de estos siglos. Y todo eso es bosquejado aquí en Daniel y Zacarías, donde tenemos un cuadro muy claro de ese período que llamamos período silencioso, que se encuentra entre Malaquías, en el Antiguo Testamento, y el Evangelio según San Mateo, en el Nuevo Testamento. Ahora Dios cubrió ese período muy bien, y lo cubre aquí. Ahora Él dice en el versículo 7, «Y será Efraín como valiente». En caso de que usted sea una de esas personas que creen que las 10 tribus se han perdido, Efraín es uno de los nombres que Dios le ha dado a las 10 tribus del norte. Si usted quiere comprobar esto, pues tiene que ver lo que dice Oseas, si es que se ha olvidado. Usted recuerda cuán tiernamente él decía ya en el capítulo 11 de su libro, versículo 8, «¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín?» Dios no los abandonó. Ellos no están perdidos, amigo oyente, y ha sido por gracia que ellos han sido preservados como nación. Y durante ese período, Dios dice que Efraín será como un hombre poderoso, como un hombre valiente. Y uno de los hechos o relatos más sobresalientes y emocionantes de esta gente tuvo lugar durante ese período entre los testamentos. Y cómo los macabeos se mantuvieron firmes contra el conquistador sirio, uno de los generales de Alejandro Magno, que se llamaba Tito Epífanes, y él no era un general, sino que era del linaje del trono sirio, por supuesto.
Y este hombre persiguió terriblemente a este pueblo, pero a ellos se les permitió mantenerse firmes. Y el versículo 7 de este capítulo 10 de Zacarías dice, «Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová». Este va a ser un período en el cual habrá muchas dificultades para ellos y estarán muy lejos de Dios muchas veces en ese período. Pero también habrá períodos cuando ellos se regocijarán en el Señor. Luego Zacarías dice en el versículo 8, «Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes». Dios dijo que Él les iba a colocar de nuevo en esa tierra durante ese período. Y en realidad el número de los que regresaba a la tierra aumentaba. Así es que había un gran número en el momento en que Jerusalén fue destruida por Tito, y se opina, y creemos que Flavio Josefo nos indica, que probablemente había 12 millones de personas en esa tierra. Bueno, esa cantidad es mucho mayor de la que se encuentra allí en el presente. Dios dice aquí, «Yo los llamaré con un silbido». Nos gusta mucho esa expresión. Dios está diciendo que Él los va a llamar con un silbido y los va a juntar. Amigo oyente, eso mira hacia el futuro, hacia un regreso que aún no ha tenido cumplimiento. Porque Dios dice en el siguiente versículo que esa venida o esa reunión sucedería hasta el momento del Mesías. Y el Señor Jesucristo mismo presentó de una manera muy clara que Jerusalén sería destruida después de Él, y eso tuvo lugar muy corto tiempo después que Él fue crucificado y ascendió al cielo. Su muerte y su ascensión tuvo lugar por el año 33 después de Cristo, y en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Y esta gente fue esparcida a través de todo el Imperio Romano. Ahora escuche usted lo que dice aquí el versículo 9. «Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán». Ellos aún tienen que regresar. ¿A la tierra? No, a Dios. Ellos han regresado a esa tierra en el presente, pero no han regresado a Dios. Varios expositores bíblicos opinan, y nosotros estamos de acuerdo con ellos, porque les admiramos y respetamos su opinión, de que esta gente probablemente tendrán que salir de esa tierra una vez más. Este no es el regreso del cual ha hablado Dios. Se nos informa que un 20% de las personas que se encuentran allí quieren salir de ese país. Una persona que visitó ese lugar dijo que un 20% quería partir y querían regresar a los países de los que habían venido. Y eso incluía a algunos judíos rusos. Eso es algo bastante extraño para nosotros, pero eso es lo que se nos ha dicho. También significa que en algunos lugares es mucho peor el estar allí y que los impuestos son mucho más altos que en cualquier otro lugar. Ahora Dios presentó claramente que Él los iba a esparcir, y los esparció a través del Imperio Romano. Luego Él dice en el versículo 10, «Porque yo los traeré de la tierra de Egipto». Ahora creemos que hay muy pocos en la tierra de Egipto en el presente. Opinamos personalmente que ellos serán esparcidos nuevamente. Y en este versículo 10 del capítulo 10 de Zacarías leemos, «Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará». Ahora ellos van a ir al Líbano. En realidad, Líbano es parte de la tierra prometida. Si usted lee con mucho cuidado lo que dice Josué, puede notar dónde están las fronteras que él señaló, y que el Líbano es parte de esto. Hay muchos que creen que cuando la Biblia habla de la tierra de leche y miel, que eso tiene referencia a la parte sur de la costa libanesa, y esa zona de allí. Esa zona aún hoy es un área muy rica y fértil. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo y creemos que en la época en que Josué envió los espías a la tierra, llovía bastante allí y las montañas estaban cubiertas de árboles. Había vertientes y la fruta se podía apreciar en abundancia. Así es que, en realidad, unos cuantos años sin lluvia puede hacer de ese lugar un desierto. No necesita pasar mucho tiempo para que algunos lugares lleguen a ser desiertos. Cuando tienen lugar tormentas de polvo, esos lugares quedan convertidos en verdaderos desiertos. Si uno va más allá de las tormentas de polvo, puede encontrar una tierra fértil y lugares muy buenos para el pastoreo, pero en el presente es algo desértico. Ahora, en el Valle de San Joaquín, en el estado de California, en los Estados Unidos, que se supone es uno de los lugares más fértiles del mundo, se produce mucho más que en el Valle de Esdraelón. Pero, amigo oyente, si no fuera por la irrigación,
ese lugar sería un desierto. Cuando alguien derrama un poco de agua en un lugar, eso cambia totalmente la situación. Hace mucha diferencia. Pues bien, esto es lo que ha sucedido con esta tierra. Pero el Líbano iba a ser parte de la tierra prometida. Y por cierto que Dios no les ha dado eso todavía. Ellos han sido criticados bastante por haberse apoderado de ciertas tierras árabes. Pero algún día a ellos se les entregará el Líbano. Ahora suponemos que si hay algunos libaneses que nos están escuchando, pues no van a apreciar esto mucho. Pero así ha de suceder algún día. Ellos recibirán el Líbano. Pero no creemos que ellos deben preocuparse por esto, porque eso no va a suceder hasta cuando tenga lugar el milenio, y cuando eso comience, entonces todo llegará a ser tan maravilloso, aun para los libaneses, que no creemos que se vayan a quejar de eso. Luego en los versículos 11 y 12 de este capítulo 10 de Zacarías leemos: «Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová». Él está basando el regreso de esta gente utilizando el lenguaje que era apropiado al primer regreso cuando salieron de Egipto y a la misma clase de milagros. Usted recuerda que Jeremías nos dijo que ellos no recordarían la forma en que fueron sacados de Egipto, pero que ellos iban a hablar de la manera en que habían sido librados de los demás países. Y dice Jeremías en el capítulo 23, versículos 7 y 8, «Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra». Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? La Pascua está asociada con el éxodo de la tierra de Egipto, el comienzo de ese período tan milagroso. Y ahora Dios dice que cuando Él los saque o los lleve de regreso a esa tierra, será tan milagroso que ellos se van a olvidar de la salida de Egipto, y recordarán la forma maravillosa en que los juntó otra vez y que los llevó de regreso a su tierra. No creemos que la interpretación profética más exagerada hoy pudiera presentar una explicación de que el regreso presente es el cumplimiento de esto, porque no puede ser así. Y hablando honradamente, amigo oyente, debemos decir que no lo es. Bien, con esto llegamos al capítulo 11 de Zacarías. Y este es el último capítulo en esta división donde tenemos esta carga o profecía que en realidad gira en la primera venida de Cristo. Antes de entrar en esto, quisiéramos presentarle la división de este capítulo. Y el título que le hemos dado es: «El Señor Jesucristo tiene que ser rechazado como el Rey en su primera venida». Ahora esta primera sección se ha construido y gira alrededor de la primera venida de Cristo. Y en el primer versículo de este capítulo 11 de Zacarías leemos: «Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros». Esto no parece muy prometedor. Francamente hablando, esto nos revela que habrá un esparcimiento aún después de la época de Zacarías. Y nuevamente debemos decir que creemos que esto fue realizado por los romanos. Los romanos utilizaron el mismo método que utilizó Alejandro Magno. Ellos descendieron desde el norte. No queremos entrar en mucho detalle hoy, pero en el Líbano, arriba de Beirut, uno llega a un lugar que se conoce, o que le llaman ellos, tarjeta de negocios de las naciones del mundo. Alguien lo ha llamado así en el pasado. Y cada gran general de cualquier nación grande que pasó por ese lugar, instaló allí un monumento, es decir, que inscribió su nombre en las rocas del lugar. Y cuando el visitante pasa por allí, puede observar todas esas inscripciones, y con la ayuda de algún traductor, puede leer lo que dijeron los persas y lo que dijeron los griegos. Y amigo oyente, todos los grandes generales pasaron por ese lugar, porque ese es el comienzo de lo que se conoce como la Gran Grieta. Ahora, esa fisura o falla sigue hacia adelante, y uno la puede volver a encontrar en Palestina, en el norte del Mar de Galilea. Y el Mar de Galilea es parte de esa Gran Grieta. También lo es el río Jordán y el Mar Muerto. Y esa gran fisura o falla sigue hacia el norte de África. Ahora, los generales pasaban por esa gran fisura. Así es que aquí los encontramos nuevamente llegando al Líbano. Y en este primer versículo del capítulo 11 leemos: «Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros». Los cedros del Líbano eran muy famosos.
Estos fueron utilizados en el primer templo. Esa madera fue utilizada en gran cantidad en ese lugar. El templo de David y evidentemente el palacio de Salomón fue edificado con madera de ese lugar. Luego dice en el versículo 2 de este capítulo 11 de Zacarías, «Aúlla, oh ciprés». Y eso se refiere a esos famosos cedros del Líbano. Esos árboles han desaparecido en su gran mayoría. Y esto es muy interesante. Hay muy pocos de ellos que se pueden ver en el presente. Y el visitante puede apreciar uno de estos árboles en un parque en Jerusalén, en las afueras de la ciudad, y se le ha cuidado mucho. Pero también se puede ver uno en la ciudad de Beirut, y es un árbol raquítico, digamos, aunque es un árbol que ha crecido bastante. Y el lugar donde estos árboles pueden crecer más y mejor es donde hay nieve. En realidad, el significado del nombre Líbano es blanco, y tiene que ver con las montañas cubiertas de nieve en el Líbano, y esa gran grieta o fisura baja al otro lado de las montañas. Allí es donde fue construido Baalbek, en ese lado, el otro lado de esas montañas. Era un pasaje tremendo para los grandes conquistadores del pasado, aun para Egipto y Babilonia, y los medo-persas, los sirios y los griegos, y más adelante Roma. Y creemos que aquí tenemos la descripción del avance de Roma. Ahora leamos este versículo 2. «Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado». Ahora Basán se encuentra en la parte norte de Israel. Y allí había muchos árboles de cedro. Luego el versículo 3 comienza diciendo, «Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada». Y nuevamente tenemos aquí que ha habido falsos profetas y falsos pastores. Ellos habían estado señalándole a la gente una dirección equivocada. Les habían estado dando palabras de aliento. Y el versículo 3 completo de este capítulo 11 de Zacarías dice, «Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida». Los cachorros de leones son los leones príncipes. Y el versículo 4 continúa, «Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza». Eso es algo casi aterrador. Y el versículo 5 dice, «A las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas». ¿Qué cuadro el que tenemos aquí de lo que va a sucederle a este pueblo cuando lleguen los romanos? Y el versículo 6 dice, «Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos». Dios está diciendo que Él va a permitir que eso tenga lugar, porque ellos no solamente se han apartado de Él, sino que han rechazado al Mesías cuando Él vino. Bien, amigo oyente, seguiremos con este mismo tema, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y analizaremos lo que nos continúa diciendo este capítulo 11 de Zacarías. Que Dios le bendiga es nuestra más ferviente oración.